Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende del lugar que nos estén mirando del mundo. Acá los saluda León Aguilar, director de la Sport Media, y hoy tenemos una nota especial y muy increíble y también que nos va a traer muchas experiencias y respuestas muy divertidas. Estamos con el padre Hernán Remondini y rector de la Catedral de aquí de La Plata. Padre, mucho gusto y un placer tenerlo con nosotros. Conocerte, un gusto que hayan venido a charlar a esta catedral que es una casa de puertas abiertas para todos. Bueno, muchísimas gracias, padre. Padre, si le parece, como para que la gente lo vaya conociendo y que vayamos iniciando, ¿qué le parece si nos cuenta un poquito, a mí y a los oyentes, cuál es bien su labor aquí y bueno, qué trabajos se hacen y qué conlleva llevar ese trabajo, una responsabilidad? Bueno, la Catedral de La Plata, como todas las catedrales, son la iglesia del obispo de cada diócesis. En este caso, esta catedral es la cátedra, es la iglesia del arzobispo de La Plata, pero bueno, el arzobispo de La Plata tiene muchas obligaciones, visitar las parroquias, recorrer los barrios, y por eso habemos un grupo de sacerdotes que vivimos acá y nos encargamos de administrar, de acompañar, de misionar a esa enorme cantidad de gente que desde distintos lugares visita nuestra catedral y con distintas motivaciones, porque por un lado tenemos fieles que vienen buscando las cosas religiosas, los momentos de oración, los ritos sagrados, las celebraciones, pero también tenemos gente que viene atraída por la belleza de este edificio monumental, y gente que viene de turismo y quiere conocer la catedral y conocer de su historia y recorrerla y subir a sus torres o pasear por sus techos. Entonces, bueno, es una misión bastante amplia que se va diversificando también de acuerdo a los intereses por los cuales las personas visitan este lugar, vienen a este lugar. Es verdaderamente maravilloso lo que dice y correcto porque es una arquitectura tremendamente hermosa, como le comentaba acá a Paulo, que ya se va a acercar a preguntar también él. Y es muy barroco, tiene un estilo muy medieval y europeo también, ¿no? Digamos, es muy parecida a iglesias que se pueden apreciar y ver en Inglaterra, en Italia, ¿no? También como al que le gusta investigar, a Ríos, al que viajó, y podés encontrar parecidos muy comunes. Por eso también la pregunta es la siguiente: ¿en qué año se construyó y en qué etapas se construyó la iglesia y la catedral? Y si sabe si pasó por varios arquitectos o por uno solo, ¿cómo fue? ¿Eso lo sabe? La piedra fundamental de esta iglesia se puso 2 años después de creada o de fundada esta nueva capital para la provincia de Buenos Aires, que es la ciudad de La Plata. Ustedes saben que la capital de la provincia de Buenos Aires era la ciudad de Buenos Aires, hasta que se federaliza esa ciudad y se transforma esa ciudad en capital de las Provincias Unidas del Río de la Plata, más tarde la República Argentina. Entonces había que buscar una nueva capital para la provincia de Buenos Aires. Y esa nueva capital fue la ciudad de La Plata, que se fundó en el año 1882. Y que tiene esta particularidad de ser una ciudad que se pensó primero en un plano y que después se empezó a construir. Es decir, que 2 años después de que se había fundado esa ciudad, ya se ponía la piedra fundamental de esta catedral. Ustedes saben que las catedrales góticas tardaban siglos en construirse en la Edad Media, ¿no? Que era su tiempo más propio. Esta catedral está inspirada en la Catedral de Colonia, de Alemania, y en la Catedral de Amiens, de Francia, y toma esas líneas del gótico, pero fuera del tiempo gótico, digamos, ¿no? En los tiempos modernos. Por eso decimos que es una catedral neogótica, es decir, que es un gótico que no está en el tiempo de la Edad Media. Y bueno, si bien no tardó siglos de siglos en construirse, sí es cierto que se fue haciendo como por etapas. Y la primera etapa abarcó hasta el año 1932, cuando se cumplen 50 años de la fundación de La Plata, se habilita la catedral como para un uso, digamos así, litúrgico, ¿no? Pero sin estar absolutamente terminada, todavía en proceso de construcción. Pero bueno, por lo menos esta parte interior ya se comienza a utilizar en ese momento.
Y después se va a retomar en la década del 90 el completamiento, porque la catedral quedó ahí como inconclusa y con la idea o la leyenda urbana de que si se terminaba se iba a hundir, ¿no? De que no iba a resistir el peso de un edificio tan monumental, el suelo de la Pampa Argentina, de la llanura argentina, y por eso en la década del 90, con nuevas técnicas de construcción, con nuevos materiales también de construcción, se hizo posible el sueño de pensar que se podía terminar la catedral, algo que se realizó para el jubileo del año 2000. En el año 2000 se completó este edificio, que es el edificio más importante de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Desde todo punto de vista, arquitectónico, artístico, etc. Bueno, padre, le hago una pregunta nuevamente que de la inquietud aquí de mi tío Pablo, como de cualquier otro oyente pueda llegar a tener. Hoy, ¿cómo es la relación hoy de la Iglesia con la política, teniendo en cuenta que, bueno, ha sido a lo largo de la historia, a nivel no solo nacional, sino mundial, un poco controvertido, hay políticos que han ido de la mano, otros que no. Hoy, digamos, ¿cuál es el mensaje de la Iglesia con la política? ¿Ya no se relacionan? ¿Sí hay relación? Bueno, acá tuvimos el último 9 de julio. Ustedes saben que la Iglesia en este año 2025 está atravesando un año jubilar, es decir, un año dedicado a dar gracias y a poner al alcance de todos la misericordia de Dios. Un año jubilar que propuso el Papa Francisco, que está centrado en el tema de la esperanza. En esta catedral vamos realizando distintas celebraciones jubilares, algunas que son hacia adentro de la Iglesia, que tienen como destinatarios a los distintos grupos, movimientos, asociaciones, realidades eclesiales, pero también otras que son hacia afuera de la Iglesia. Por ejemplo, tuvimos un jubileo de los periodistas, tuvimos un jubileo de los movimientos sociales, de los trabajadores, también tuvimos un jubileo de los políticos. Y ese día, en este ámbito sagrado, el 9 de julio, además de dar gracias a Dios por la patria, invitamos a todos los representantes de los partidos políticos a participar de ese momento de oración, recordándoles que la política es una de las formas más altas de la caridad, porque a través de la política, en lugares de decisión, cuánto bien se puede hacer si la política se enfoca correctamente y si tiene como objetivo eso, ¿no? El bien común de la sociedad, generar posibilidades para todos, tender una mano a quien lo necesita, poder ayudar al desarrollo de una nación, ¿no? Entonces, bueno, qué sé yo, nosotros también vamos viendo cómo transmitimos a ese grupo tan especial, pero a su vez que tiene tanta responsabilidad en la organización de un Estado, los valores fundamentales del Evangelio, que pueden ayudarlos también a ellos para orientar esa labor que llevan adelante cada día. Yo creo que es un paso importante, ¿no? Desde mi opinión, la verdad que desconocida este hecho tan importante que ocurrió, porque también creo que es una de las formas de la Iglesia y de actividad que hacen aquí, de poder unir, ¿no? Y cortar un poco quizás con estos niveles que venimos sintiendo en la sociedad, ¿no? No quizás de los políticos, pero sino en la sociedad, y que se habla de grietas, a veces sí, hay momentos que no, que nos unimos todos como quizás en algo tan simple como un partido de fútbol o una reunión en la iglesia. Y está bueno que se hagan estas reuniones como para unificar de nuevo y que todos nos acordemos, como dice usted, el papel importante que tienen los políticos del otro lado y nosotros, la sociedad, sí, armonizar más. Y además hay que poder comprender también que los distintos partidos políticos tienen sus distintas ideologías de base que, bueno, que le dan sentido a la acción o a los ideales que ellos quieren proponer para la sociedad. Y es cierto que no todos piensan de la misma manera. Vos no pensás de la misma manera que yo, posiblemente en muchas cosas, ¿no? Pero sin embargo no estamos acá a las piñas, ni insultándonos, ni agrediéndonos, ni nada. Pero de esa diversidad sale lo bueno de nosotros. Exactamente, ¿no? Está bueno que podamos sentarnos, los argentinos todos, los políticos también, y que cada uno pueda exponer sus ideas y expresar sus opiniones y decir, bueno, qué importante es que vos puedas iluminarme a mí y decir, pero la idea esta que tenés está buenísima, digamos, ¿no? No siempre no, como el otro piensa distinto, yo tengo que pensar distinto. Claro.
Nada se construye así. En el seno de una misma familia hay distintas ideas o distintos pensamientos y sin embargo no nos matamos a palo por eso, ¿no? Primero nos estaría lindo que seamos todos iguales y tengamos el mismo pensamiento porque... Pero no existe Diríamos, eso, no existe. porque cada persona es única en sí misma, puede tener sus ideas, etcétera. Pero sí está bueno que podamos sentarnos y dialogar y aprovechar lo que cada uno tiene de bueno para aportarle a la mirada del Siempre otro. hay que escuchar al otro y nunca tratar de ejercer una violencia sobre la otra persona porque tengo más poder, demostrarte que tengo más poder. Siempre es bueno porque de cualquiera uno puede sacar un buen concepto, como usted dijo. Exactamente. Esta idea que la Iglesia transmite, la filosofía cristiana, de que la forma más alta de la caridad es la política, me parece que es un buen mensaje que tenemos para dar y para ayudar a pensar a los políticos en cómo llevan adelante su tarea y a que examinen también un poco su conciencia, ¿no? Si verdaderamente construyen así, peleándose entre todos o agrediéndose, ¿no? Acá valoramos mucho a aquellos que tienen la tarea de conducir el Estado en sus distintos niveles y que realmente lo hacen con ese espíritu de diálogo y pensando en el bien común de todos, ¿no? Sí. Hoy por hoy, la Iglesia, ¿qué hace para los jóvenes? ¿Tienen algún tipo de taller, algo para atraer a los jóvenes? Porque hoy está muy difícil el tema de la juventud. Bueno, la Iglesia ahora tiene una presencia muy activa también en las redes sociales, ¿no? Aquí mismo esta catedral tiene todo un área de medios que intenta ir acercándose a aquellos que por ahí no son los que vienen a misa. Nos pasó en la pandemia, cuando explotó todo este tema de transmitir las misas, de hacer rosarios en las redes sociales. Ahí fue como que ingresamos a una nueva era, fuimos entrando... De acércate, que decir. También nos dimos cuenta de una cosa, que estábamos llegando a personas que no eran las que venían a misa antes de que empezara la cuarentena, todo el aislamiento, etc. Cuando terminó esa etapa que fue difícil para todos, en fin, estuvimos en una disyuntiva. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con todo esto de las redes sociales o no? Y nuestra opción fue que sí, porque a esa gente que captamos en esa circunstancia particular no la podíamos dejar abandonada. Y mucha de esa gente, cuando se empezó a abrir todo, que antes no venía, empezó a venir. Y muchos otros nos siguieron y nos siguen hasta el día de hoy a través de las redes sociales. Y bueno, es un método que nos ayuda a evangelizar y estar en contacto también con todo este universo nuevo que es totalmente desafiante. Eso es bueno, como lo que dijo usted hoy, que antes nuestros antecesores, nuestros inmigrantes que vinieron al país, se iban y quizás no volvían a ver los padres. Hoy esa tecnología tanto nos alcanza como para saber nuestros familiares que están en otro punto del mundo, como también es lo mismo, llevar el mensaje a ese lugar, a esa esquina, a ese rincón que nadie llega. Nosotros también, la pregunta que vos me hacías sobre los jóvenes, la obra de la Iglesia, la misión de la Iglesia, tiene que ver con generar espacios de participación también para los jóvenes en sus distintas realidades, ¿no? Nosotros acá tenemos, por ejemplo, un grupo de Acción Católica que son casi todos chicos universitarios, chicos y chicas, que provienen de distintos países y que están estudiando acá en la ciudad de La Plata y que tenían una vida de parroquia en sus países de origen y que, bueno, se van integrando y están más o menos en la misma realidad y en el mismo momento de la vida, entonces, bueno, se integran a esta realidad concreta que es la Acción Católica. Como eso hay otras realidades, ¿no? Tenemos todo el universo de chicos que están con problemas de consumos problemáticos que a través de los hogares de Cristo podemos ofrecerle un espacio para ir sosteniéndolos en esa lucha que es salir de las adicciones o de situaciones complicadas, ¿no? Es muy diferente la influencia de la Iglesia en Europa que en Latinoamérica. Es más difícil estar en Latinoamérica como para llegar a los jóvenes y eso. Porque... No creo, porque en Europa hay un problema que todavía acá no ha explotado, digamos, del todo, pero bueno, que es incipiente aquí, que es el envejecimiento poblacional, ¿no? Acá todavía tenemos jóvenes y tenemos familias, no como las teníamos hace 30 años, pero en Europa es un continente que ha envejecido. Hay una situación que se le presenta desde los comienzos de la humanidad, digamos, ¿no? Como siempre se puede leer en la Biblia,
así como un montón de oyentes. Y hoy, como usted comentaba recién, la tecnología, así como también envía mensajes y nos llega a muchos, también a veces suele afectar de forma negativa por el tema de que te puedes llegar a inventar un mundo que no es, y muchos que sufren adicciones o problemas se hunden en ese mundo, podemos decirlo, artificial. O se aíslan. Claro, o se aíslan. Entonces, la pregunta es la siguiente. Se crean una vida. Se crean una vida, sí. ¿Usted alguna vez sintió algún problema de fe? Y si fue así, ¿cómo lo resolvió? Como para ese oyente que tiene, incluyéndome también, ¿no?, problemas de fe, o que quizás las etapas lo hacen al joven más escéptico, podemos decir. Mirá, si no tuviéramos problemas de fe, quiere decir que nuestra fe en realidad sería como una cosa medio infantil, digamos, ¿no? Está bien que nos cuestionemos o que haya cosas que no nos cierren del todo, porque eso nos tiene que animar a buscar las respuestas a esas inquietudes que nos van apareciendo en el camino de la vida. Y creo que todos a lo largo del camino de nuestra vida, en las distintas etapas, hemos tenido nuestras crisis, nuestros cuestionamientos, nos hemos preguntado por cosas que no alcanzábamos a entender. Y bueno, y el desafío es ese, de decir, bueno, profundizar, buscar respuestas, preguntar a alguien que ya pasó por lo mismo, buscar a aquellas personas más sabias por su edad o por su formación que nos puedan iluminar para poder ir disipando esas cosas que se pueden presentar como una duda, como una inquietud, como algo que nos cuesta creer. Esto que vos me preguntás de la inteligencia artificial y de cómo nos vamos a adaptar a esta nueva realidad, es algo que la Iglesia transitó muchas veces a lo largo de la historia. Cuando apareció la radio, cuando apareció la televisión, ¿no? Y la Iglesia fue descubriendo que todos esos avances también podían ayudarla en su tarea de llevar el anuncio del Evangelio, los valores del reino de Dios a todos. Bueno, con esta nueva realidad de la inteligencia artificial ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Mientras esa inteligencia artificial sea un instrumento y no se transforme en un fin en sí misma, y hay algo que es irreemplazable, ¿no? La inteligencia artificial no puede reemplazar a ninguna persona, ni la creatividad ni la espontaneidad de nadie, digamos, ¿no? Entonces, en cuanto a instrumento que puede colaborar en el orden de la ciencia, en los avances tecnológicos, y que puede ser un instrumento válido también para la evangelización, la Iglesia no tiene por qué oponerse de ninguna manera. Yo creo que igual la Iglesia tendría que entrar un poco más, porque también eso a la persona, al joven hoy, lo lleva a lo que antes no existía, una ansiedad y una depresión. El aislamiento a ello lo lleva más para la depresión. Hay muchos más casos de chicos con depresión y ansiedad que antes. Y todos en base a ese aislamiento que ellos tienen, que se enfocan solamente y dejan la sociedad que teníamos antes, ¿no? A ver, que es una realidad ineludible que los jóvenes hoy se mueven dentro de ese universo de la virtualidad, de las redes sociales, etcétera. Eso es verdad. Que en algún momento vamos a tener que pensar si no hay que recuperar algo de este contacto persona a persona, de poder sentarnos a charlar tomando un mate sin mirar el teléfono permanentemente, también es verdad, ¿no? Porque es cierto que hay mucha gente que se ha aislado totalmente, digamos, en ese universo, y se ha perdido esto, ¿no? De compartir, de comunicarnos, de mirarnos a los ojos, de hablarnos, ¿no? De poder contemplar el mundo que nos rodea por estar, ¿no?, ahí pendientes del WhatsApp. Emociones se pierden, muchas emociones que tienen. ¿No? El compartir la vida tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con compartirlo todo. Antes era mucho de ir a las plazas, esta es una de las plazas que antes venían, se juntaban los 21 de septiembre, se llenaban todas las plazas, eran tomar mate, pasar el día. Ahora se llenan, pero vos a veces pasás en un grupo y cada chico está mirando su teléfono, exactamente, en vez de compartir con el otro. La última pregunta de tecnología que le quiero hacer, esta es media, hay un empresario que piensa loco a futuro, decir, vamos a colonizar Marte, nos vamos a ir a Marte, y él piensa irse a Marte y no llevar ningún tipo de religión. Posiblemente se llegue hipotéticamente a crear una colonización, una población allá, pero sin creencia. ¿Qué pasaría con esa gente? Lo que pasa es que la fe
además de ser un don de Dios, es algo inherente a la naturaleza humana. Por eso en todas las culturas del mundo, las más antiguas, las más primitivas, siempre ha habido algún Siempre tipo se va de a crear algo creencia para adorar. en un ser superior, en una realidad para adorar, etc., ¿no? Fíjate cómo todas esas creencias fueron preparando la irrupción de Jesucristo en el horizonte de la historia, porque en definitiva también Dios fue revelando el misterio de su ser, particularmente en la historia del pueblo de Israel, ¿no? Pero al pueblo de Israel no le dijo directamente que Él era amor, que era Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no? Es algo que le fue revelando progresivamente y que irrumpió con la aparición de Jesús en el horizonte de la historia, con el mensaje del Evangelio, ¿no? Al principio, en ese tiempo, Dios era más como castigador. En ese tiempo, si tuvo que sitiar, si tuvo que Bueno, por eso es una revelación progresiva, la que está en los fundamentos de la fe judeo-cristiana y del mundo occidental. Jesús cambió todo. Entonces, pensar que es posible una sociedad sin Dios, bueno, varios lo intentaron, pero muchos resultados no le dieron. ¿Qué opina de la pelea de Gaza? ¿Eso es algo religioso o simplemente se lo usa como pretexto? Y bueno, sí, en el fondo hay cuestiones culturales y religiosas muy profundas en el enfrentamiento de esos dos pueblos. Bueno, ya cambiando un poco lo que es la tecnología y dejando de lado y yo entrando en esta última pregunta, padre, así lo dejamos tranquilo. La pregunta es, hoy en día se vive, como decíamos recién, en un mundo donde la juventud condena y suele condenar más al que anda robando, al chico que podemos decir el pecador, digamos, ¿no? Persona, y se pone en duda una particularidad que hace años podemos decir que no se ponía en duda porque dábamos por hecho que el perdón existía y era para todos. Hoy hay mucha juventud que empieza a creer que el perdón no es para todos y se empieza a guiar quizás más por el odio y de no, a vos no te perdonamos, y quizás dejamos de lado de que ese amor divino de que Dios perdona a todos sin juzga, ¿no? Digamos, ¿usted qué cree en ese sentido? Hoy, ¿hay interferencia de una maldad, digamos, por así, primero hay que distinguir que no todo pecado es un delito, ¿no? Porque si no es como que mezclamos el orden espiritual con el orden de la justicia, digamos, ¿no? Cuando entramos en el ámbito de la ley. Pero ciertamente Jesús en su Evangelio nos invita a perdonarnos los unos a nosotros. En primer lugar, porque el perdón tiene un poder que es sanador de la persona. En cambio, fíjate que el rencor, el odio, el resentimiento, todo eso es enfermante de la persona. Es cierto que cuando nos han herido gravemente o nos han hecho un grave daño o cuando nos han perjudicado a nosotros, a los que amamos, el perdón aparece como una realidad difícil, ardua, ¿no? Porque no nos es tan fácil olvidar al que nos dañó, al que nos perjudicó, el que mató a un hijo en un episodio de inseguridad, ¿no? Es difícil llegar a eso. Pero también es cierto que si nos quedamos encadenados en el rencor, en el resentimiento o en el odio, todo eso no nos deja vivir en paz. Perdonar no quiere decir que esto no pasó, ¿no? Como dice la canción, si no me acuerdo no pasó, ¿no? Porque las cosas pasaron, ¿no? Pero nos trae para sanar esa uno paz mismo interior y ese proceso de sanación que hace que podamos seguir mirando adelante con esperanza, con alegría, que no nos quedemos así en un momento, en una situación que fue dolorosa, más o menos terrible, porque si no quedamos ahí y es como si la vida se detuviera y necesitamos poder seguir caminando. Mi última pregunta, con esto cierro yo, se viene la caminata a Luján. ¿Qué mensaje, nosotros si Dios quiere la vamos a estar cubriendo, qué mensaje le puede transmitir a los jóvenes como para instaurar la fe y que se quieran unir y bueno? Como les decía al principio de esta entrevista, estamos en el año jubilar de la esperanza. Y la esperanza es una de las cosas que más necesitamos para ponernos de pie y seguir caminando. Y la Virgen María es una madre que nos espera
con los brazos abiertos, la Virgen de Luján siempre dispuesta a escuchar nuestros ruegos, así que a todos los que caminen con alegría y con esperanza, lleven la vida de sus familias, de sus seres queridos, para ponernos en las manos de la Virgen, que nunca nos defrauda, ¿no? Que siempre escucha silenciosa nuestros ruegos y nos los devuelve en bendiciones incesantes a todo nuestro pueblo. Ahora sí, Padre, le agradezco nuevamente que nos haya recibido. Muchísimas gracias, fue una verdadera charla maravillosa y espero que algún día el destino nos vuelva a cruzar. Padre, ahora sí, como siempre hacemos con todas nuestras entrevistas, un mensaje que le quiere dejar a la sociedad. Este es su espacio libre. Bueno, los que comúnmente vienen a la iglesia ya escuchan nuestro mensaje permanentemente, ¿no? Pero el mensaje que quiero dejarle a la sociedad es que descubran que siempre hay esperanza. Podemos estar en la peor situación, en el peor momento de nuestra vida, pero siempre hay esperanza si tenemos fe. Y siempre hay algo que podemos hacer por el otro, ¿no? Podemos no creer en la iglesia, podemos no creer en los curas, podemos no creer en Dios, pero hacer el bien siempre es algo que está a nuestro alcance. Y hay más alegría en dar que recibir, dar de nuestro tiempo, compartir con el que menos tiene, ¿no? Y eso también nos hace sentir bien y nos renueva interiormente en la esperanza. Bueno, a todos los que quieran seguir todas las actividades que realizamos acá en la catedral, pueden ingresar a las redes sociales de la catedral, @iglesia.catedral.laplaza. Perfecto, Padre. Muchísimas gracias.